Soy el doctor Martín José Chong Campuzano, profesor de tiempo completo, adscrito al plantel Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les voy a presentar el día de hoy una charla que tiene que ver con algo muy importante que ustedes como estudiantes de licenciatura, que tiene que ver con la elaboración de un trabajo de investigación y cuyo producto puede ser dependiendo de la modalidad, puede ser una tesis, una tesina, un reporte de investigación o un reporte de estancia profesional. Bien, el tema a trabajar es el proceso de investigación, dado que la mayoría se dedica siempre nada más a la primera parte que es el proyecto y se olvida del resto. Bien, me voy a permitir compartir pantalla. Bien, el proceso de investigación se le llama así de alguna manera porque cuando se lleva a cabo la investigación solamente nos enfocamos a un apartado, como dije hace un momento. Vamos a ver que este proceso de investigación tiene que ver con varias etapas, que la primera es la que de alguna manera orienta todo el trabajo a desarrollar o las actividades de investigación propiamente dichas. Bien, imaginemos, estamos en la vida diaria, se nos presentan a veces problemas, a veces una necesidad, un evento, una situación, y de aquí surgen tres preguntas que nos hacemos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver ese problema o cubrir esa necesidad o incluso dar solvencia a esa situación, solventarla? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos primero? Estas preguntas son importantes porque implica tener una claridad para hacerlo. Por ejemplo, si tu familia o una familia pretende irse de vacaciones, ¿qué es lo que hace? Y de aquí surgen una infinidad de respuestas, pero fundamentalmente lo primero que hace es planear las vacaciones, estar de acuerdo todos, se llevan a cabo las vacaciones y después platican cómo les fue o cómo nos fue. Bien, ahora, este es un investigador, estos son ustedes, estudiantes de quinto, sexto, décimo semestre o ya egresados que para obtener un título de licenciatura o un grado de maestría o doctorado, pues requieren hacer un trabajo de investigación. Ojo, no dije tesis, trabajo de investigación, que puede ser un trabajo escolar. Y aquí está el estudiante. Y les dicen, oye, pues busca un tema cuando realmente lo que tenemos que buscar es problemas. Aquí me voy a tener un poquitín porque va a depender el campo de las ciencias, en general sociales o naturales. En las ciencias naturales, primero aparece el problema de investigación y luego se investiga. Ejemplo de esto tenemos el COVID-19, por ejemplo. Aparece el problema y lo tenemos que resolver. Primero evitando el contagio y luego atendiendo la enfermedad. Y eso es en las ciencias naturales. Actualmente hay un nuevo virus, una modificación de ese virus, una nueva cepa que está, al parecer, es bastante contagiosa
y entonces requiere atenderse, pero ya apareció, de ahí que se llamen fenómenos. En las ciencias sociales es un proceso diferente. Los problemas están en la sociedad o están en la realidad, esta realidad que representamos, y nos dicen, busca un tema o busca un problema de investigación. Esto va a depender de alguna manera en las ciencias sociales. Si esta es, por ejemplo, historia, generalmente se trabaja con temas, pero en ciencias sociales como la sociología, como la economía, ciencias políticas, se trabaja con problemas, es decir, en la realidad se presentan problemas del agua, por ejemplo, se presentan problemas de huelgas, bajo nivel académico, se presentan huelgas en el caso de las empresas, contaminación de los ríos y los investigadores sociales estamos observando qué problema nos interesa indagar. Ojo, pero este interés de indagar, si bien es importante porque hay un interés por parte del investigador, también hay una necesidad social que implica que éste sea resuelto. Entonces, estos dos elementos son importantes, el objeto de estudio, que se le llama así al problema, y el sujeto de estudio, que es el investigador, o que va a estudiar. Y entonces, cuando está este problema, pues requeremos resolverlo, y eso implica emprender lo que se conoce como la investigación, que es un proceso. Y entonces vamos a encontrar en este proceso o investigación en general dos elementos. Por una parte, el objeto, que es el hecho científico, el problema observado, o si es ciencias naturales, sería el fenómeno ya existente o que ya presente. Y en este caso, el sujeto, que sería el investigador. Entonces, el investigador va a investigar al objeto. Bien, ahora, la investigación en general, en cualquier libro de metodología, vamos a encontrar una diversidad de definiciones, pero me parece que sería muy importante tener un principio riguroso, en el sentido de partir de un concepto que sea congruente con el discurso que en este momento yo estoy dialogando con ustedes. Bien, y entonces por investigación se va a definir como un proceso riguroso. Resalto estas dos palabras, proceso riguroso, o sea, no es un proceso cualquiera, o sea, que tiene un inicio y un final. No se puede empezar por cualquier etapa o cualquier fase. Por ahí hay un tema que se llama la rueda de la investigación, que propone que se puede empezar por cualquier punto del proyecto, del método científico, y pues no es así, no es tan sencillo en realidad. Y por eso se dice riguroso, porque va a haber un inicio. Y entonces, en este proceso, pues no es tan mecánico, vamos a utilizar según la disciplina, en el proceso de formación de la licenciatura en este caso, pues nos van a proveer a través de las diferentes unidades de aprendizaje o asignaturas un conjunto de recursos, apoyos, entendámoslo así, para investigar, como técnicas, métodos, procedimientos, herramientas, aparatos y o máquinas. Todas ellas podemos utilizarlas en la forma individual o en su conjunto para obtener soluciones o respuestas teóricas o prácticas. Digo, esto va a depender del tipo de investigación. Si es una investigación básica, va a ser teórica. Si va a ser una investigación que se conoce investigación aplicada, pues va a ser una empírica o práctica, en tanto que va a resolver el problema. No solamente lo va a explicar, lo va a resolver. Eso es más, eso es lo más importante. Eh, a veces las ciencias sociales, sobre todo, tienen dos rutas, o digamos así, dos objetivos. Por una parte, explicarlo, y hasta ahí se queda, por ejemplo, muy propio, por ejemplo, de la historia, que explica el problema, y no lo va a poder resolver porque este ya ocurrió. Él va a explicar cómo se le dio respuesta a ese problema o cómo se manifestó ese problema. En el caso de la sociología, por ejemplo, de la economía, la política, la administración, que son ciencias sociales, pues sí, lo deseable sería no solamente que se explicara, sino además que se resolviera, porque hay una necesidad. Y al mismo tiempo que se resuelve este problema, o que se explique y se resuelve, pues va a generar conocimiento. Esta cita es de su servidor, que está plasmada en el libro el cual soy autor. Bien, ahora, ¿qué es un proceso? ¿No?
De acuerdo si nos vamos a un diccionario para no inventar, digámoslo así, en ese término, el concepto, pues lo que más conviene es recuperarlo a partir de diferentes fuentes de consulta y de alguna manera eh, un documento que homogeniza la definición o el concepto es precisamente el diccionario. En este caso, el Diccionario de Lengua Española, y dice que el proceso es un conjunto de etapas sucesivas, es decir, que estas etapas se suceden. La etapa es una fracción de la operación y esta operación puede ser o natural o artificial. Y por operación quiere decir que ocurre en la vida, en la realidad, pero se presenta en momentos, por ejemplo, las fases de la luna, ¿no? Por ejemplo, la traslación del Sol, la rotación de la Tierra, tiene etapas. A eso se refiere, que no es un solo movimiento, sino se presenta en diferentes momentos o fases o secciones o segmentos. Entonces, ojo, y no solamente es natural, porque hay problemas o fenómenos de tipo que así se presenta en la etapa. Por ejemplo, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. La obra es una definición muy mecánica, pero ahí se visualiza estas cuatro etapas. En el caso de una operación artificial, por ejemplo, una cirugía, primero hay estudios preoperatorios, la preparación de la operación, la ejecución de la operación y al final ya se hace la evaluación del resultado de esa operación, en este caso artificial. Igual pasa en la industria, por ejemplo, hay etapas. Cuando se produce un artículo, pues hay una fase de materia prima, una fase de procesamiento de esta materia prima y al final se obtiene un producto terminado. El coche por sí mismo, por ejemplo, no sale, entra las piezas y ya sale el vehículo, ¿no? En el interior hay un proceso de armado o de integración de actividades para que al final se obtenga ese producto. Esto lo que estoy comentando es importante porque es el concepto de proceso que vamos a utilizar. Ahora, si decimos que el proceso es un conjunto de etapas, por lo menos debe de haber dos etapas o dos momentos. Igual, nos vamos, ¿qué es una etapa? Bueno, pues va a ser una porción o sección de la operación, fenómeno o actividad. Es decir, los fenómenos sociales naturales tienen un origen, tienen un desarrollo y quizá pueden concluir, quizá pueden permanecer o quizá pueden desaparecer. Por ejemplo, nosotros como docentes, los que son docentes, generalmente lo, hay tres momentos de la lección o de la sesión o de la clase, de acuerdo a nuestro modelo curricular que dice que la apertura, el desarrollo y el cierre. Ahí están los tres momentos de una lección de clase, una secuencia didáctica. Abrimos, desarrollamos y cerramos. Y ahí están las etapas, son tres etapas. Entonces, en ese sentido, es importante que quede muy claro esto, porque lo que vamos a hacer son las etapas de la investigación. O sea, o proceso de investigación va a tener un conjunto de etapas. Bien, entonces, por proceso se va a entender como un conjunto de etapas sucesivas e interrelacionadas de un fenómeno, una operación artificial o una actividad. Este concepto es el que voy a utilizar para definir proceso de investigación. Y aquí, por ejemplo, es importante que nos detengamos en sucesivo e interrelacionado. Quiere decir que no podemos hacer la 2 si antes no hacemos la uno. No podemos hacer la 3 si antes no hacemos la 2. Pero no solamente está sucedida, sino además está vinculada. Quiere decir que la 4 deriva de la 3 de la 2 de la uno. ¿Sí? Eso es lo que se pretende compartir. Bien. Ahora, hablamos de un proceso de investigación. Ya hablamos de proceso, ya sabemos que sí. Ahora, bueno, ¿cuál es el concepto de esta integración de términos? Y bueno, la que yo les propongo igual es una de concepto propio, está en el libro que yo aplico, ya no lo voy a repetir esto para nada más referirme a parte de mi experiencia, porque es una ventaja. Este se define como un proceso que es riguroso, es decir, que tenía que cumplirse de esa manera, que va a emplear una serie de o conjunto de recursos como técnicas, métodos, procedimientos, herramientas, aparatos y o máquinas para obtener soluciones o respuestas teóricas o prácticas a problemas de origen social o natural y al mismo tiempo generar conocimiento.
Es decir, nosotros, si estamos en las ciencias sociales, es posible que no usemos máquinas, es posible que no usemos herramientas, pero sí vamos a usar técnicas, sí métodos, sí procedimientos, sí aparatos. Pero habrá, por ejemplo, las ciencias de la ingeniería que utilizarán todos ellos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la parte del diseño, los arquitectos utilizan otro recurso que son, por ejemplo, los utensilios. Por ejemplo, un licenciado en artes utiliza, voy a hacer si va a ser medio reiterativo, un recurso que más se utiliza son los utensilios, es decir, objetos de una sola pieza, en este caso para, ya sea para pintar, ya sea para esculpir, eh, en este caso una obra de arte, ¿no? Bueno. Entonces, este definición es importante, este concepto es importante porque me va a permitir arribar a lo que es el proceso de investigación. Bien, este es un poquito más amplio porque cuando se hace investigación, eh, esta no se hace en forma eh, aislada. Es decir, como va a haber momentos de investigación, nosotros generalmente, mejor dicho, casi todas las disciplinas siempre empiezan por lo que se llama la investigación documental, es decir, un proceso de investigación documental. Y a veces, según la disciplina, también se hacen investigación de campo y si son química, física, por ejemplo, se realiza investigación experimental. Y entonces, cuando se lleva a cabo esta investigación, de documental, por ejemplo, o de campo experimental, se va a llevar o realizar en lugares muy específicos. Estos lugares específicos, que pueden ser abiertos o cerrados, es lo que se conoce como medios de investigación. Y estos medios, es decir, estos lugares o espacios que tienen las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que puedan ser definidos como tales. Por ejemplo, la biblioteca, por ejemplo, la hemeroteca, por ejemplo, un laboratorio, debe tener todos los recursos mínimos para que sea catalogado como tal. Y entonces, en este sentido, los medios de investigación pueden ser documentales, biblioteca, archivo, por ejemplo, museo, pueden ser de campo, por ejemplo, una parcela, por ejemplo, un laboratorio, puede ser una clínica, puede ser un invernadero, puede ser un taller, por ejemplo, y que se van a llevar a recursos de tipo. O bien pueden ser experimentales, y en experimentales casi fundamentalmente son los laboratorios, ¿no? Puede ser laboratorios no solamente espacios cerrados, sino puede ser abiertos cuando, por ejemplo, en un campo, en una parcela, se quiere hacer un cultivo híbrido y ahí se hace el experimento y se hace el levantamiento de información pues, con las técnicas experimentales propias para ello. Bien, y entonces en esos medios y de acuerdo a las características del medio van a ser los recursos que vamos a utilizar. Si el medio es documental, pues vamos a usar técnicas, métodos, procedimientos de tipo documental. Por ejemplo, si es investigación documental y requerimos registrar un libro o una fuente, pues usamos una ficha de identificación, una ficha o simplemente usamos un Excel y registramos la fuente a un Word. Es decir, hay un registro documental, se plasmado. El, y en este sentido, bueno, esto va a implicar que estos recursos se van a utilizar de acuerdo al medio, cuya finalidad pues es obtener estas respuestas o soluciones históricas siempre a los problemas. Parece una división un poquito más amplia respecto a la anterior, porque en esta ya se consideran a los medios de investigación, es decir, los lugares donde se lleva a cabo. Y cada uno, bueno, pues tiene diferentes recursos según las carreras se va a utilizar. Si vamos a hacer una investigación de campo, por ejemplo, pues usamos un censo, usamos una encuesta, usamos un sondeo. Eso es muy propio, por ejemplo, de la sociología, de la, de la antropología, la economía, la comunicación, mercadología, ciencias políticas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Seguramente algunas, hay otras más. Y las experimentales, pues, por supuesto que utilizan sus propios recursos y sus propios medios. Un laboratorio tiene recursos específicos de laboratorio. Si pensamos en uno de química, tienen el mechero Bunsen, tienen la soporte universal, tienen el matraz, tienen un vernier, en fin, pipeta, todo aquello que le permita llevar a cabo la práctica del laboratorio.
Bueno, entonces tenemos dos conceptos de proceso de investigación, pero este último ya considera los medios de investigación. El otro solamente considera el conjunto de actividades que utilizan recursos de investigación para llevar a cabo la explicación del problema o la solución del. Bien, ¿cuáles son las etapas de investigación? Si dijimos que el concepto es un conjunto de etapas, ¿cuáles son estas? Bueno, pues son tres. En este caso, la planeación, la ejecución o desarrollo y el informe. En forma muy sencilla, muy sencilla. Por ejemplo, un ejemplo, de manera que nos permita identificar estos tres momentos. Un albañil, por ejemplo, una persona de la construcción, primero planea, eh, aunque sea en un papel, las cuatro paredes o las cinco paredes o hace un pequeño esbozo de lo que va a construir. Ese esbozo después lo va a llevar a cabo, lo va a desarrollar y al final va a entregar esa extensión de casa, esa recámara, ese cuarto, por ejemplo. Pero si es un arquitecto tiene que entregar un plan. Él ya es una ciencia arquitectónica y entrega un plano, y pues, con todos los elementos y aplica recursos. Si es vista le llaman vuelo de pájaro, le llaman isométrica, le llaman caballeras según las perspectivas, ¿no? Manejan proporciones, manejan escalas, es decir, todos los recursos propios de la arquitectura. Está contenido en el plano. Si se les aprueba, este plano se lleva a cabo y esta realización de ese plano, pues es lo que se va a poner como desarrollo de la obra o desarrollo del plano. Y el informe va a consistir en entregar la obra. Estos son los tres momentos de investigación, aunque yo hice la referencia al albañil, por ejemplo, pero también al arquitecto. En el caso de nosotros, en el ámbito educativo, que estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, se nos pide trabajos de investigación y necesariamente tenemos que planear lo que vamos a hacer, ejecutar lo que se planea e informar lo que se planeó. Entonces, a esto me voy a referir. Bien, como dijimos al principio, tenemos que detectar un problema. Los problemas están en la realidad. Es una realidad obviamente construida por el hombre. La natural es así, pero la explica el hombre. Nosotros tenemos voy a llamarle fenómenos o problemas de tipo social, porque están ahí. Lo que hace falta es que el investigador, con la formación teórica de la disciplina, pues lo observe y le interese desarrollar. Y entonces está el investigador. Este dibujo este esquema es el que se aparece cuando empecé mi diálogo. Y entonces empieza el proceso de investigación. Y si dijimos que el proceso son tres etapas, este proceso tendría que tener tres divisiones. En este caso, y marcamos las tres, y entonces tenemos que planear la investigación, desarrollar la investigación mejor dicho, informar esa investigación. O sea, esta es la congruencia. No podemos empezar por el informe, no podemos empezar por el desarrollo. Tenemos que empezar por la planeación, luego lo llevamos a cabo y finalmente decimos cómo quedó. Ahora, ¿qué actividades se llevan a cabo en cada una de estas etapas? Digamos que esta es la etapa formal, la que toma forma, la que está por definición, pero esto implica un conjunto de actividades en cada una de ellas y además estén vinculadas o interrelacionadas. En el caso de la planeación, se manifiesta o se hace presente mediante la entrega de un proyecto de investigación. Es decir, el proyecto de investigación materializa la fase de planeación. La ejecución del proyecto da cuenta del desarrollo de la investigación. Y el reporte de investigación refleja lo que tiene que ver con el informe. Y estas tres palabras son más eh, de manejo más común en el lenguaje académico. A ver, tu proyecto de investigación, ahora llévalo a cabo, ejecútalo, ahora haz el reporte de investigación. Y esto se nos hace mucho más asequible en términos de entendimiento del proceso de investigación, ¿sí? Aunque, desde el principio, la mayoría se queda en el proyecto. Y este proyecto, a pesar de que tiene una temporalidad, a veces se va 1 año, 2 años, 3 años, 4
o 10 años, y sucede que cuando se quiere retomar, ya empieza a haber complejidades porque la realidad social es dinámica y cambiante. Lo que se presenta de una manera el día de hoy, en 6 meses ya cambió. Entonces ya la investigación ya empieza a perder vigencia de alguna manera y va a ser necesario agregarle nuevos elementos. O se hizo más complejo, ¿no? O bien ya se extinguió, o sea, entonces ya no hay nada que investigar. Por eso se habla de que el proyecto tiene que hacerse o realizarse o que sea factible. Y esa factibilidad se refiere a que sea 6 meses, un año, 2 años, 3 años. Y eso, y diablo, si la idea es dinámica, en 2 años ya cambió esa realidad, ¿no? Porque es muy dinámica la acción. Bien, ahora me voy a referir a cada una de las etapas propiamente materializables, materializadas, que en este caso es el proyecto, la ejecución y su reporte. Bien, entonces, en la activa previa dijimos que tiene 3 etapas, ¿no? Y están, y ahora viene la materialización, el proyecto, la ejecución y el reporte. Bien, ahora viene aquí una pregunta: ¿cómo hacemos el proyecto? O sea, no basta con saber o tener presente el concepto de que es un proyecto o las partes del proyecto, sino tenemos que desarrollar. Pero para eso implica tener una claridad. Y como les dije al principio, tenemos que proveer o el estudiante debe contar. Cuando digo proveer, me refiero a que el docente provea o que la lectura de libros provee o las consultas de diferentes fuentes de información lo hagan. ¿Qué voy a hacer en el proyecto? ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, lo que se conoce en competencias como el saber saber, saber hacer, saber actuar. El saber actuar implica el saber conocer, el saber concepto, el procedimiento para que lo pueda ejecutar y ejecutar con responsabilidad. Eso implica ya tener las aptitudes para llevarlo a cabo. Ahora bien, ¿qué se hace en el proyecto? Estos son lo que se nos pide en un proyecto de investigación. Yo pongo esa secuencia porque de alguna manera la experiencia en esta área como esto de investigación me ha permitido encontrar que hay una secuencia lógica en este listado, por ejemplo. No dudo que hay libros de autores reconocidos, nacionales y mundiales, que pueden tener un orden diferente. Digo, no desmerece lo que ellos han hecho, digo, es muy válido, ellos tendrán sus propios argumentos, yo propongo esto, y en el proyecto, en lo primero que hacemos es elegir el tema, lo que les decía al principio. En ciencias sociales se elige sobre todo de historia se elige el tema. Si estamos en sociología, podemos elegir el tema nada más como un área de interés, pero inmediatamente nos tiene que remitir a un planteamiento del problema. Y la elección del tema y el planteamiento son cosas distintas. El tema es el enunciado. El problema es la pregunta que hacemos sobre el objeto de estudio o sobre esta dificultad que no ha sido resuelta y que se pretende resolver con la investigación. O les decía, por lo menos explicarla y si es posible hasta resolverla. Y ya que tenemos el planteamiento del problema, entonces se elabora la hipótesis. ¿Por qué la hipótesis? Porque la hipótesis es la respuesta tentativa al problema. Por eso necesitamos tener presente o aclarado el problema. Ya teniendo el problema, entonces podemos anticipar la respuesta tentativa al problema. Y digo tentativa porque la hipótesis es poner a prueba. Si esta se comprueba, se convierte en tesis. Pero eso ya se vería en el reporte. Entonces, es una hipótesis que se deriva del problema o de la pregunta de investigación que contiene el problema. Si ya tenemos la hipótesis formulada, bueno, ahora los objetivos. ¿Cuál sería el objetivo? Pues resolver el problema o explicar el problema. Y entonces los objetivos se van a elaborar en función o en correspondencia con el problema. Pero como dimos una respuesta tentativa, también es necesario primero elaborar la respuesta tentativa. Y eso implica tener por lo menos
un objetivo general que es resolver el problema y dos objetivos particulares. Uno que tiene que ver con el problema y otro que tiene que ver con la respuesta. Yo hablo de estos términos porque me parecen más acertados, aunque en los libros aparece como variable dependiente, variable independiente. Sí, siempre y cuando a la hipótesis le dan un enfoque de tipo matemático, o sea, la formulación es matemática y por lo tanto por eso se maneja dependiente-independiente, porque se manipula la independiente para poder ver qué ocurre en la dependiente. Por eso se habla de la que se manipula es la, reitero, independiente y que lo que se haga en esta, pues va a aparecer en la otra, depende. Pues decimos, depende. ¿De qué depende? Pues de la cantidad que consuma. A ver qué pasa. Pues eso habla de manipular. En el caso de las ciencias sociales, eh, considero desde mi experiencia que lo conveniente es respuesta tentativa al problema. Si responde o no responde. No darle oportunidad porque no podemos manipular el hecho, sobre todo el hecho histórico, ya no lo podemos, ya ocurrió. Lo único que necesitamos es si esto que anticipamos como respuesta fue el que afectó el problema de ese momento o de ese tiempo histórico. Después que se tienen los objetivos, se elabora la justificación. O sea, ¿por qué se investiga? Algunos dicen que la justificación va a ser este conjunto de argumentos o de motivos del investigador. Sí, de alguna manera, pero el problema se justifica solo. Es decir, el mismo problema, dado que requiere ser resuelto, se justifica por sí mismo. O sea, los motivos los genera, los da o los aporta el problema o la solución del problema y no tanto el investigador. Por ejemplo, si una persona se sufre una fractura, entonces no es que yo quiera operarlo, sino la fractura le está diciendo al médico que lo tiene que operar. Entonces la justificación no se deriva del, del investigador, sino del problema mismo. Y de este, pues se acude al marco, se hace un marco referencial. De esta, a su vez, se deriva el esquema de trabajo. Recuerden que el marco referencial son todos los aportes teórico-conceptuales sobre el problema de investigación. Y entonces el esquema de trabajo necesariamente va a contener la parte teórica o bien documentada sobre el problema e incluso sobre la respuesta. Después ya de este esquema, ya que está trazado, bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Y la cronograma es en cuánto tiempo lo vamos a hacer y finalmente con qué lo vamos a hacer. Es decir, en la parte teórica de alguna manera del esquema, la parte documental que se realiza con fuentes documentales, porque va a haber otra, la otra parte de campo, en el caso de la historia, por ejemplo, que te va a tener que recurrir a documentos, por eso también se versión documental, pero ya es archivos, pero es trabajo en el lugar donde está la información. Ahora, ¿con qué se va a hacer este proyecto? Bueno, pues vamos, como dijimos al principio, recursos. Pues va a haber procedimientos para elaborar cada uno de esos apartados. Procedimientos, es decir, cómo vas a hacer la elección del tema, cómo se va a hacer el planteamiento, cómo se va a... No basta con saber qué es, sino cómo se hace cada uno de ellos. Por eso se habla de procedimiento, de investigación. Por eso ahí reitero, procedimientos de elaboración de cada una de las partes del proyecto de investigación. Ahora bien, cuando el proyecto ya lo aprueban, ahora dicen, ahora se tiene que desarrollar el proyecto. Y lo que se está desarrollando es el esquema de trabajo en dos momentos, un momento teórico y un momento de campo. En su caso, se van a los archivos, vamos a llamarle de campo porque van directamente a las fuentes. Entonces, el marco teórico conceptual, pues ahí se va a acudir a medios documentales como la biblioteca y se van a ajustar libros, tesis, memorias, manuales, documentos varios, cartas, por ejemplo, circulares si es el archivo, hemeroteca, revistas, periódicos, gacetas, etcétera. Si son fuentes electrónicas, vamos a acudir a la sala de cómputo, que tenga una computadora conectada a Internet y ahí se van a consultar documentos como la página web, los libros electrónicos, y ahora inclusive la inteligencia artificial, pero citada con propiedad. Y entonces, ¿qué recursos se van a utilizar para manejar de alguna manera estos medios documentales traducidos en las fuentes? Pues fichas de identificación, fichas de trabajo, aparato crítico, ficha maestra e incluso métodos de elaboración de las fichas.
y vean aparato crítico. El aparato no solamente es la parte mecánica, no. También nosotros tenemos un aparato crítico. Puede ser Oxford, puede ser APA, ahora es muy usual el APA séptima edición. ¿Para qué? Porque eso va a dar el fundamento del manejo de las fuentes. Ya que tenemos elaborado el marco teórico, que es la primera etapa o fase o subfase de la ejecución documental, digámoslo así, pues nos vamos a ir a como investigación de campo, algunos le llaman investigación de gabinete, porque se acude o de escritorio, porque en tu caso acuden a documentos que los manipulan o los trabajan o recopilan la información. Si la investigación es de campo propiamente dicha, por ejemplo, los sociólogos, los, digamos, científicos sociales diferentes al historiador, porque el historiador trabaja con documentos, ¿no? Que pueden ser gráficos, que pueden ser objetos físicos, tridimensionales o documentos propiamente dichos. Pero si no fuese así, se va a hacer una investigación de campo. Ustedes, los historiadores, tendrían que hacer investigación de campo pudiendo al archivo de notarías, por ejemplo, a consultar cada uno de los libros y obtener la información a través de los recursos de documentales que les hayan de alguna manera aportado en su formación. En el caso de las ciencias sociales y sociología, antropología, necesariamente tenemos que ir a los medios de campo, es decir, son in situ, en el sitio donde se presenta, ¿no? Ahí menciono, o bien experimentales en el caso de las ciencias, bueno, porque se puede hacer investigación experimental también en las ciencias sociales, pero propiamente está enfocado a las investigaciones de investigación experimental. Y los recursos, como ven en la parte inferior, pues la encuesta, la entrevista, la observación, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, y ahí diferentes métodos, ¿no? Si es que el cuantitativo, pues el estadístico; si el cualitativo, el hermenéutico, el exegético, el codificación abierta, el análisis de contenido, en fin, redes semánticas. Son diferentes métodos que sirven para, sobre todo para el manejo e interpretación de los datos, y con la finalidad de obtener resultados. Estos son, digámoslo así, lo más importante de la segunda etapa. Una parte documental, una parte de campo y qué resultados obtuvimos de esa indagación. Y entonces, ya después de esto, ya se nos pide un reporte de investigación. En este reporte de investigación, lo que se plasma, esto va a depender de cada institución educativa, eh, contiene el marco teórico, por obvias razones, que es la parte más gruesa, por ejemplo, de ese reporte, los resultados alcanzados o obtenidos o procesados, y ya cuando se contrastan estos dos, es decir, el fundamento teórico con el dato, pues vamos a generar conclusiones. Estos, digámoslo así, son los tres elementos fundamentales y se utiliza un método sobre todo para obtener las conclusiones, que es el método comparativo. Se compara el concepto con o al revés, mejor dicho, se compara el resultado con el concepto teórico, y si este es coincidente, se confirma el supuesto, es decir, la hipótesis se confirma y se genera una tesis. Si no se coincide, no es decir que no se confirme, pues simplemente se obtienen conclusiones distintas o afirmaciones, bueno, no son, no quiere decir que no se compruebe en ese momento, pero quiere decir que otra puede ser, tiene que buscarse otra vía de explicación de solución. Y ya para entregar el reporte, pues se le agrega la introducción, se le agrega la dedicatoria, se le agregan los agradecimientos, obviamente portada, portadilla y fuentes, por ejemplo. Ahora, este reporte de investigación puede adoptar diferentes formas. Puede adoptar una tesis, por ejemplo, puede ser una tesina, puede ser un reporte de investigación principalmente, ¿no? Y ya si es para fines de obtención de grado, bueno, pues esto mismo, este producto se sujeta a los lineamientos que pida, en este caso, la instancia educativa. Bueno, pues bien, con esto hemos concluido lo que es el proceso de investigación. Yo espero que de alguna manera contribuya a darles claridad de lo que se pretende hacer cuando se emprende procesos de investigación o investigación propiamente dicha, en el campo principalmente de las ciencias sociales, pero que también aporte elementos para incursionar en lo que son las ciencias naturales e incluso exactas, que investigan de manera distinta. Bien, pues muchas gracias. Hasta luego, me retiro a sus órdenes.